Hola, en la sesión de hoy vamos a hablar sobre un tema que está tomando mucho auge, está muy en boga y por así decirlo se está volviendo un tema muy de moda en los ambientes donde se está aplicando la virtualización. En pocas palabras me refiero al tema de los contenedores o los containers. Para aquellos que todavía no tienen una noción de qué estamos hablando cuando hablamos de contenedores, para hacer una pequeña referencia, voy a colocar esta ventana aquí porque para lo que vamos a hacer más adelante nos va a servir tener las dos ventanas lado a lado. Para hacer una pequeña referencia, en los últimos años, dentro de toda la tecnología de virtualización, y aquí voy a hacer un énfasis, independientemente de quién sea su cloud provider, si es Amazon, si es Google Cloud, si es Azure, si es cualquier otro proveedor, que incluso hay otros proveedores que no son tan famosos, independientemente de quién sea su proveedor de cloud, en los últimos años toda la tecnología de virtualización ha dado un giro, yo diría que gigantesco, en cuanto a cómo manejamos los proyectos de las organizaciones a nivel de TI y también en cómo podemos reducir los costos de las infraestructuras o los costos de nuestros workloads a la hora de llevarlos a la nube. Aquí es donde la tecnología de los contenedores o los containers viene a cumplir un papel muy importante porque está cambiando la forma en la que se están desplegando los servicios sobre esta infraestructura o sobre estos workloads, independientemente de que estemos reduciendo el precio. Y digo independientemente del precio porque también logra otros beneficios, como por ejemplo la portabilidad, el hecho de mejorar el tamaño, el hecho de mejorar la rapidez. Para que tengan una idea más clara de lo que estoy hablando, los containers por lo general son una especie de máquina virtual, veámoslo así. Una especie de máquina virtual con la diferencia que son mucho más portables, y estoy diciendo portables, no portátiles, portables y menos exigentes en cuanto a recursos de cómputo que las máquinas virtuales tradicionales, que las máquinas virtuales que convencionalmente conocemos. Por eso es que a los contenedores, a los containers se les conoce también con el nombre de máquinas ligeras. Cuando hablamos de contenedores estamos hablando de una estructura, para que les quede más claro, que lejos de estar atada al sistema operativo que corre, permite que se pueda aportar su contenido a cualquier sistema operativo, porque las dependencias, los runtime, los configuration files y todo lo que se necesita para que esa aplicación corra o ese servicio corra va con el mismo container. Cuando hablamos de portabilidad estamos hablando que se puede mover de un sistema operativo a otro, de un ambiente a otro. Y cuando hablamos de que el tamaño se reduce, estamos hablando que una máquina virtual puede medir gigabytes en tamaño, mientras que un container puede medir megabytes. Una máquina virtual va a tardar más en cargar, un container tarda menos en cargar. Y al ser de menor tamaño, obviamente hay un beneficio para nosotros como consumidores en cuanto a la facturación. Porque recuerden que a nivel de cloud, sin importar quién sea su proveedor de cloud, todo lo vamos a pagar. Todo nos lo facturan. El storage, los recursos de CPU, los recursos de memoria. Entonces, al ser más pequeño el container, obviamente es una facturación menor. Típicamente, el contenedor va a trabajar de una forma que, al menos para el sistema operativo, y eso es muy importante aclararlo, para efectos del sistema operativo, el sistema operativo tiende a ver esto como una especie de aplicación aislada, por así decirlo, un proceso aislado. Esto quiere decir que si un contenedor fallara o un contenedor se estrella, pues simple y sencillamente va a dejar de funcionar lo que está proveyendo ese contenedor. Y no tenemos que esperar a que falle toda la infraestructura o toda la solución. Pensemos en los contenedores como una especie, ¿cómo decirlo? Pensemos en los contenedores como una especie de puntos clave que generalmente se ha venido desarrollando a partir de implementaciones de Linux como FreeBSD, por ejemplo, y Solaris. De hecho, esto va a ser un tema clave más adelante porque vamos a ver que la containerización en Linux ha sido clave en todo esto. Hoy día, a pesar de que Azure está ofreciendo los contenedores por debajo, Azure lo que está haciendo es trabajando Linux también. Entonces es muy importante que tengamos presente eso. Esos contenedores establecen una, por así decirlo, una especie de foundation, una especie de base para lo que va a ser toda la tecnología de virtualización. Y al hablar de contenedores, vamos a tener la ventaja que se pueden ejecutar distintas cargas de trabajo, diferentes cargas de trabajo en un mismo host,
y mover incluso esas cargas de trabajo tantas veces como queramos. Y aquí es donde viene a tener en cuenta, a tener importancia, o donde debemos tener en cuenta el factor de la portabilidad. ¿Por qué los containers podríamos decir que son diferentes a las máquinas virtuales? Por lo que les estaba mencionando ahorita, porque la máquina virtual es más grande, tarda más en cargar, está atada a la dependencia, a la relación con el sistema operativo, cosa que con la portabilidad el container logra vencer. Pero también hablemos de cómo virtualiza el hardware la máquina virtual. La máquina virtual tradicional virtualiza el hardware de una manera en la que cada máquina virtual toma su propio sistema operativo que está corriendo a raíz de determinado hipervisor, sea Access Server, sea Hyper-V, sea ESX y ESXi, toma el sistema operativo que está corriendo a nivel de ese hipervisor y, por ejemplo, hace una abstracción de los recursos de hardware de ese host. Mientras que con los contenedores virtualizan el sistema operativo. Cada contenedor de hecho tiene su propio CPU, su propia asignación de memoria, sus propios bloques de I/O para entrada y salida, su propia capa, su propio stack de red. Pero los contenedores permiten, por así decirlo, que se comparta el mismo kernel con otros contenedores en el mismo host. Entonces ese nivel de abstracción de hardware es diferente en los contenedores, y eso es otro beneficio que más adelante vamos a explorar en más profundidad. Cuando hablamos de contenedores también es importante saber que hay distintas ofertas en el mercado, no solamente la de Azure en este momento, lo que conocemos con el nombre de AKS o AKS. También existía anteriormente una oferta de Microsoft que se llamaba ACS, que era el famoso Azure Container Service. Hoy día se llama Azure Kubernetes Service. Y eso es porque hay distintos contenedores, hay distintas tecnologías de contenedores en el mercado. Y con los contenedores, dicho sea de paso, viene un tema clave, que es el tema del orquestador. Cuando estoy hablando del orquestador, estamos hablando de la solución, por ejemplo, que controla, que administra, que permite hacer no solamente la administración, sino también el deployment de los servicios que estaba manejando con los contenedores, o incluso con los clusters de los contenedores, porque como vamos a ver ahora, todo eso se puede clusterizar. Típicamente una de las soluciones más famosas que ha existido cuando hablamos de orquestadores es Docker. Docker quizás es el más famoso, o digamos que es, por así decirlo, el que la mayor parte de la gente conoce. Docker se basó en un proyecto de código libre, un proyecto de open source, tuvo bastante éxito y ha sido muy utilizado. Sin embargo, hoy día existen otros orquestadores, no solamente Docker. Podemos hablar de que existe Docker, existe Swarm, existe por ejemplo lo que conocemos con el nombre de Mesos, que está corriendo un tipo de sistema operativo que se llama Mesosphere. Existe también el famoso Kubernetes, que es tecnología de Google, y hay distintos otros orquestadores en el mercado. ¿Qué es lo que nos interesa? Cada orquestador va a trabajar de una manera muy específica. Por ejemplo, si hablamos de un orquestador como Swarm, por ejemplo, Swarm realmente es muy sencillo y es una plataforma que podríamos decir abierta. Es un orquestador de contenedores elaborado por la gente de Docker, dicho sea de paso, y en resumen lo que hace es que establece dos conjuntos, un controlador y por parte del controlador varios nodos de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un agente que está corriendo en los nodos, y los nodos de hecho pueden tener asignadas una serie de etiquetas cuando se inicia el daemon o el demonio de Docker, y estas etiquetas lo único que hacen es permitir que se establezcan, por ejemplo, pares de claves y de valores que se van a utilizar para filtrar las operaciones del clúster. Si vemos, por ejemplo, un orquestador como Mesos, el de Mesosphere, por ejemplo, esto es una solución para clusterizar, pero de hecho es diferente porque, por ejemplo, es más reciente, aparece, podríamos decirlo, a partir del año 2015. Y esto es una cosa que, por ejemplo, la gente de Amazon lo estuvo utilizando durante cierto tiempo. Amazon Web Service lo estuvo utilizando. ¿Y qué podríamos decir de Mesos? Podríamos decir que realmente yo considero, a mi gusto personal, consume un poco más de recursos que otros orquestadores, entonces tal vez por el lado de los recursos sí es una opción a considerar. Por otro lado tenemos el orquestador de Kubernetes, que es elaborado por Google. Originalmente el proyecto viene de Google, fue Google quien lo inventó, pero hoy día ha tenido aceptación de otros participantes en el mercado, como Azure, incluso de Microsoft, e incluso también como la gente de Red Hat. Y recuerden, ¿por qué? Porque esto es una penetración total de Linux.
¿Qué podríamos decir de Kubernetes? Kubernetes a mi gusto es el más flexible, el más fácil, tal vez, no digo que el mejor, pero tal vez es el más sencillo y el más fácil. Kubernetes trabaja con el concepto de etiquetas, igual que lo hace Swarm, y trabaja también con el concepto de pods. Los pods en sí son una diferencia, porque Kubernetes permite que se desplieguen dockers en varios nodos y permite crear servicios unificados. Esto tiene que ver mucho con la gestión del clúster, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, esta introducción básica es solamente para que empecemos a entender por qué hablamos de contenedores y qué son contenedores. Quiero mostrarles algo. Cuando hablamos de contenedores podemos hablar de un clúster. En este caso, como lo dije anteriormente, a nivel de Azure el clúster se llama AKS Cluster, AKS Cluster. Si bien es cierto, nosotros podemos crear el clúster a nivel del portal, o sea, un ambiente gráfico, podemos crearlo en un ambiente totalmente gráfico donde hay un GUI que nos va indicando los pasos que hay que seguir y que hay que proveer cierta información y que nos indica paso a paso cuáles pueden ser las opciones que tenemos que ir completando dentro de ese GUI. Se los voy a mostrar aquí. Si bien es cierto, todo esto lo podemos crear dentro del portal y aquí empezamos a crear el clúster. Vean que a la hora de crear el clúster en el portal vamos a indicar cómo se llama la suscripción a la que le vamos a cargar el clúster, cuál es el grupo de recursos, importante, cuál es el nombre del clúster y el prefijo DNS para razones de conectividad, en qué región vamos a almacenar el clúster, la versión del orquestador, en este caso Kubernetes. Y algo muy importante, el tipo de nodo, el tamaño de máquina y la cantidad de instancias. Esto, si bien es cierto, lo podemos hacer a nivel gráfico, como les repito, a mí me interesa que lo hagamos desde Azure CLI. ¿Por qué? Porque van a tener más control desde esto. Y para trabajar Azure CLI les voy a indicar no lo hagan directamente desde la implementación de Azure CLI que está aquí en el portal de Azure, que es esta que estoy abriendo en este momento. Háganlo en una computadora a la cual puedan acceder a una sesión on-premise, conectarse desde su máquina on-premise hasta Azure CLI. Recuerden, simplemente para refrescar, Azure CLI es una interfaz de línea de comando y siempre verifiquen antes de empezar a trabajar cuál es su versión de Azure CLI con el comando AC espacio menos version. En este momento la versión actual debe andar por 2.0.38, si mal no estoy recordando. Yo en este momento tengo la 2.0.33 y no la voy a actualizar. Después les voy a indicar por qué actualizarla o por qué no actualizarla en determinado momento. Traten de que estén por lo menos en la versión 2.0.31 para que no tengan mayor problema. Si están abajo de la versión 2.0.31, sí van a tener algún problema. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestra cuenta de Azure a través de Azure CLI. Vean que aquí me está indicando Azure CLI que vaya a este portal de Microsoft y que ingrese este token o este código para que me conecte. Entonces, lo que voy a hacer es efectivamente eso. Voy a venir a esa dirección que es un portal de Microsoft por HTTPS seguro. HTTP seguro quiero decir. Y voy a colocar el token. Importante, este token o este código es único por sesión. Esto quiere decir que cada vez que yo me conecte a ese portal, este código va a cambiar. No puedo utilizar el mismo código en distintas sesiones. Ingresando el código, escojo la cuenta, porque recuerden que puedo tener distintas cuentas o suscripciones asociadas a distintas cuentas o distintos IDs. Una vez conectado a mi suscripción de Azure, voy a hacer un resumen de esto porque ya esto lo hemos visto anteriormente. Cuando nos conectamos a través de Azure CLI nos despliega las tantas suscripciones que tengamos. Yo debo estar seguro de cuál es la suscripción a la que le voy a cargar los recursos por un tema de facturación. En este caso yo tengo estas dos suscripciones. Una se llama Visual Studio Enterprise y la otra se llama Microsoft Azure Internal Consumption. Yo tengo que definir a cuál quiero que se le carguen los recursos porque a esa suscripción le va a llegar el cobro, la facturación. Si yo no estoy seguro de cuál es la suscripción que está activa, voy a correr este comando AC espacio account espacio show para que me indique cuál es la suscripción por default o la suscripción activa. Y en este caso es Microsoft Azure Internal Consumption. Si yo quiero cambiar la suscripción y quiero decir no quiero que sea esta, quiero que sea la otra, tengo que correr este comando AC espacio account espacio select
menos menos y el parámetro subscription. Si no indico este parámetro subscription, el comando me va a fallar. Y veanlo aquí. ¿Lo ven? Esto no me va a funcionar. Esto no me va a funcionar. Entonces, cuando puedo usar incluso el diminutivo para la persona que me está preguntando por chat. Sí, puedo usar un diminutivo, pero puedo usar set, pero necesito especificar el menos menos subscription. Si utilizo nada más el set, sigue menos menos subscription, igual el comando no va a funcionar. Y veanlo aquí, porque yo necesito especificar quién es la suscripción. Entonces, especifico con el menos menos subscription y coloco el nombre de la suscripción con la que voy a trabajar entre comillas. Al presionar enter se convierte en la suscripción activa, en la suscripción por default, y ahí empiezo a trabajar. Esta ventana la voy a cerrar porque ya no la necesito y voy a dejar el portal al lado porque voy a mostrar después lo que voy haciendo en Azure CLI, cómo lo voy monitoreando en el portal. El clúster de AKS es un recurso de los tantos recursos de los cuales ustedes pueden hacer deployment en Azure. Entonces es importante que recuerden, y lo hemos hablado muchas veces, las máquinas virtuales, los storage accounts, los discos, incluso por ejemplo los VNets o las interfaces de red, todos los objetos que provisionamos en Azure deben estar contenidos dentro de un grupo o un contenedor lógico que es el Resource Group. El clúster de AKS no es la excepción y también debe estar contenido dentro de un Resource Group. Lo primero que les voy a aconsejar es creen primero el grupo de recursos. Creen primero el grupo de recursos. Observen cómo tengo el comando aquí. AC Group espacio create. Si yo presiono enter ahí, el comando no debe funcionarme porque yo debo especificar cómo se va a llamar el grupo de recursos y también debo especificar en qué Azure Region va a estar localizado. ¿Lo ven aquí? Me está indicando falta el nombre del grupo de recursos y la locación. Entonces, el comando correcto debería ser AC espacio group espacio create y vamos a utilizar menos menos resource group. Y recuerden que entre la palabra resource y la palabra group siempre va a venir un guión. Voy a colocar el nombre del grupo de recursos. Supongamos que va a ser my test. Y voy a colocar el nombre de la región donde quiero que se almacene el grupo de recursos. En este comando lo que le estoy indicando a Azure CLI es crear un grupo de recursos con el nombre myTest dentro de la región de Azure que se conoce con el nombre de East US. ¿Qué puede suceder aquí? Si está mal escrito alguno de los comandos, por ejemplo, si no existe el guión entre resource y group, no va a trabajar. Si no especifico nombre de grupo de recursos y no especifico el location o el region, no va a trabajar. Y si el comando trabaja bien, voy a recibir un archivo, una salida, un output de un archivo tipo JSON. Veanlo aquí donde me va a indicar que el provisional state es succeeded. Siempre revisen el provisional state. Ahora, esto que yo hice aquí lo voy a verificar en el portal y voy a ver si verdaderamente este grupo de recursos myTest ya fue creado. Y veanlo aquí, ya se creó. ¿Qué estoy notando aquí? Que el grupo está vacío. Obviamente el grupo está vacío porque no tiene nada. Yo lo acabo de crear y por ende el grupo no contiene elementos. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya tengo un grupo de recursos. Lo que debería hacer entonces es comenzar a crear el clúster. Y solamente para hacer una nota rápida, a la hora de crear el clúster hay una serie de parámetros con los que tenemos que jugar. Hay una serie de parámetros que tenemos que especificar. Y lo voy a dejar claro antes de escribir el comando. Uno de ellos va a ser el nombre del grupo de recursos para el clúster de AKS. Otro de ellos va a ser el nombre del clúster mismo. Otro de ellos va a ser la cantidad de nodos o instancias de los cuales se va a componer ese clúster. Y dependiendo de si ustedes quieren hacer las cosas como se hacen según la regla o según el best practice, vamos a hablar de un parámetro que se tiene que especificar para la conexión. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para proceder a crear el clúster de AKS, escribimos el comando AC espacio AKS, porque recuerden que es un clúster de AKS. Antes se escribía ACZ, ACS, ACS, pero hoy día se llama AKS, AKS. Entonces, escribimos AC espacio AKS espacio create. Vamos a indicar cómo se va a llamar el resource group donde va a estar contenido.
Yo creé el grupo de recursos por adelantado, entonces voy a indicar aquí cómo se va a llamar el grupo de recursos. Y se va a llamar MyTest. Vean que de hecho lo tengo aquí arriba. Luego voy a indicar cómo se va a llamar el clúster, ¿cierto? Porque si no especifico el nombre del clúster, el comando no me va a funcionar. Supongamos que al clúster le vamos a poner un nombre muy original, MyCluster. Punto. Ustedes van a utilizar un nombre más descriptivo. Y aquí es donde las cosas cambian. Voy a escribir el comando, el parámetro, perdón, node dash count para indicar cuántos nodos o cuántas instancias. Y voy a colocar simplemente dos. Esto quiere decir que van a haber dos nodos en ese clúster. Y aquí es donde viene algo muy interesante. Recuerden que yo siempre les he insistido en que a nivel de Linux, ya sea máquinas virtuales o máquinas físicas on-premise, no es lo ideal conectarse con usuario y password. Lo ideal es conectarse con llaves de SSH, con los famosos SSH keys. ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a pedir al Azure CLI que de paso cuando está creando el clúster me genere las llaves de SSH. Si yo no especifico esto, el clúster cuando se cree no va a tener esta opción, entonces muy posiblemente no me va a dejar que me conecte, me va a costar más porque no tengo la llave. Aquí se va a aplicar el principio de llave pública, llave privada y todo lo que ustedes quieran, ¿están de acuerdo? Eso no lo voy a profundizar ahora, pero sí quiero que lo tengan claro. ¿Qué debería suceder aquí? Si el comando está incorrecto, Azure CLI debe procesarlo y este clúster se tiene que empezar a crear. Siempre y cuando el grupo de recursos exista, haya definido el nombre correcto y esté definiendo un nombre para el clúster que no esté utilizado por ningún otro clúster en esa misma suscripción y apartado. Aquí empieza la creación del clúster. Vean que aquí está corriendo. ¿Y qué va a suceder? Conforme la operación de creación del clúster vaya avanzando en el portal, nos vamos a ir dando cuenta que los distintos elementos empiezan a poblar el resource group. Y también vamos a ver que aparte de este grupo de recursos que se llama MyTest, aquí van a empezar a aparecer otra serie de elementos que van a estar relacionados al clúster. Observemos aquí, en este momento el proceso sigue corriendo, vean a la izquierda y vean aquí en el portal a la derecha donde ya se formó otro grupo de recursos, lo ven aquí. Y aquí abajo tenemos el grupo de recursos original. Lo que quiero que les quede claro es cuando yo emití el comando para crear el clúster, indiqué que clúster se va a llamar MyCluster. De la creación del clúster se va a desprender otro resource group, que es este que vemos aquí. Esto es un resource group, esto no es el clúster. Originalmente al principio creé otro grupo de recursos, otro resource group que se llama MyTest, y es este que está aquí. Observen aquí el JSON file, el output del JSON file, donde se está indicando todo el proceso que se siguió. Veámoslo. Aquí es cuando se envía a crear el clúster con los atributos de los criterios que se le indicó. ¿Y qué les he dicho siempre? Observen siempre el provisioning state de todos sus deployments. Siempre usen la línea de provisioning state para estar seguros de si algo salió bien o salió mal. Veanlo aquí, succeeded. Esto quiere decir que el clúster se creó. Y puntos muy importantes. Count igual a 2. ¿Por qué? Porque especifiqué dos nodos. Vean que yo no especifiqué ningún prefijo de DNS, por eso me aparece el campo como null. Y tampoco especifiqué ningún FQD, un Fully Qualified Domain Name. Eso es para conectividad. Pero si yo hago esto a nivel del portal de Azure, esos campos sí los voy a ver. Voy a ver un campo para el DNX prefix. Ahora, más hacia abajo. Vean que aquí se forma un DNX prefix, que es este de aquí, mycluster mytest y estos números. Yo no especifiqué eso, pero el proceso de creación del clúster de AKS en Azure CLI automáticamente va a tomar el nombre que di para el clúster y va a agregar esto. ¿Por qué? Porque lo va a hacer así por su convención. Luego observen esto, admin username, y me va a colocar Azure user. ¿Por qué creen que está esto aquí? Porque cuando yo me conecte por PuTTY, cuando yo me conecte con mis llaves, ese sería el usuario que yo vaya a utilizar. Pero recuerden que no voy a utilizar password, porque para eso tengo los SSH keys. Y el tipo de nodo, el tamaño de máquina, el tamaño de instancia que voy a utilizar, veanlo aquí, es un estándar de S1 underscore versión 2. O sea, es una máquina pequeña en realidad, es una máquina que no va a tener varios CPUs y no va a tener tampoco plenitud
de memoria RAM. Van a ser recursos pero limitados, pero el secreto es que yo puedo escalar esto. Yo puedo escalar el clúster para conectar nuevas instancias y hacer que el clúster crezca cuanto sus recursos. Ahora, una vez que está creado el clúster, les voy a mostrar otro paso que es bueno que lo conozcan para efectos de lo que ustedes deben hacer en su troubleshooting, cuando estén resolviendo problemas de un clúster existente o cuando estén creando clúster ustedes por su propia cuenta. Normalmente, si yo estoy trabajando aquí a nivel de Azure CLI, debo instalar lo que se conoce con el nombre del cliente de línea de comando de Kubernetes, o mejor dicho, el CLI de Kubernetes. Si yo trabajo desde aquí arriba en el portal de Azure con la extensión o con la implementación de Azure CLI, no necesito instalarlo, lo instalo solo si lo trabajo aquí en premise. Y el comando para instalarlo va a ser AC, siempre AC, AKS, porque siempre estamos trabajando a nivel del cluster de AKS. Y vamos a colocar un parámetro que va a ser borré la pantalla por equivocación, aquí está, install -cli. ¿Qué va a hacer esto? Me va a instalar el cliente de la interfaz de línea de comando de Kubernetes. Yo ya lo tengo, yo no lo voy a usar, pero ustedes sí, si no lo tienen, es la primera vez que están utilizando la conexión on-premise de Azure CLI hacia el portal, sí es bueno que lo instalen. El paso siguiente, yo necesito configurar ese cliente de línea de comando, esa interfaz de línea de comando de Kubernetes, para que trabaje con determinadas credenciales. ¿Por qué? Porque necesito retraer, necesito conseguir las credenciales. Y aquí donde viene en juego lo que les decía anteriormente de la conexión por la llave SSH con el usuario, todo ese tipo de cosas. Para hacer un get de esas credenciales vamos a escribir este comando AC, siempre AKS, y vamos a colocar un get. ¿Por qué? Porque vamos a retraer las credenciales. Hacemos un get credentials y vamos a especificar de nuevo el resource group. ¿Por qué? Porque el resource group aquí va a ser un punto clave. Necesito siempre indicar dónde está ubicado el recurso y cuál es el nombre del recurso. El resource group aquí se llama myTest, vean arriba, entonces tengo que respetar eso. Eso no lo puedo cambiar en ningún momento. Y quiero que observen esto. Después de especificar el nombre del resource group, voy a especificar el nombre del clúster. Si no especifico el nombre del clúster, tampoco voy a llegar lejos. En este caso el clúster se llama myCluster, observémoslo aquí. Entonces, tengo el comando que le está indicando obtenga las credenciales dentro del grupo de recursos de determinado nombre para un clúster que tiene determinado nombre. Si este comando se escribe bien y si estas variables o estos parámetros se cumplen, el comando debería retornar una operación exitosa. Y veanlo aquí. Yo estoy conectado en una máquina que está ejecutando Windows. Entonces, la ubicación, o mejor dicho, el contexto de esa información va a estar en esta ruta, en el folder de los usuarios, en un folder para mi perfil, y ahí va a haber un directorio oculto. Si estoy trabajando en una máquina Linux, obviamente la ubicación cambia porque estamos hablando del home de los usuarios. Entonces es importante que también tengan presente esto. Muchas personas llaman a Microsoft diciéndonos que se les presentan problemas a la hora de retraer las credenciales, y es que nos están fijando en que a la hora de trabajar desde una máquina Windows el path es uno y a la hora de trabajar desde una máquina Linux el path simplemente es otro. Ahora quiero mostrarles aquí, vean los grupos de recursos que se crearon. Yo no creé este por línea de comando en ningún momento, y vean todo lo que se crea dentro de él. Aquí por ejemplo tenemos el NSG, que recuerden que es una especie de firewall, tenemos un route table, tenemos a la máquina virtual, en este caso el nodo, el disco que le pertenece a la máquina, el segundo nodo, el disco del segundo nodo, y tenemos tarjetas de interfaz de red. ¿Por qué se denominan 0 y 1? Porque están diferenciados para cada nodo. Y tenemos la red a la que está conectados. Y este availability set. Este availability set es simplemente para poder garantizar la disponibilidad de la máquina. Para garantizar, por así decirlo, 99.5% de disponibilidad en el caso que se presente algún suceso que haga que la máquina tienda a estar fuera de línea o inalcanzable. El grupo de recursos que yo creé originalmente es este, y lo que va a contener es el clúster en sí, veanlo aquí.
Ahora, yo ya tengo creado el clúster. Vean que lo creé por línea de comando y ya lo veo en el portal. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo empezar a monitorear el estatus del clúster, la salud del clúster, puedo buscar los logs del clúster o puedo conectarme al dashboard. Cuando hablo de conectarme al dashboard, estoy hablando de abrir una especie de URL, por así decirlo. Es un portal en el que yo voy a poder monitorear el clúster y ver o los nodos o los servidores o las instancias o los pods y ver información de estadística del clúster. Eso se hace a nivel de un portal. Más allá de eso, van a haber cosas que vamos a poder hacer directamente en el portal, como que, por ejemplo, mejorar la versión del clúster cuando queremos pasar de una versión a otra. Si mi clúster estuviera ejecutando una versión X y quiero pasar a una versión Y, lo puedo mejorar desde aquí directamente. Podría escalar el clúster. En este caso, este clúster tiene dos nodos, dos instancias. Observen aquí, yo podría hacerlo crecer a través del portal. O podría establecer un lock, un bloqueo, una medida de seguridad que no permita que se borre el contenido. Entonces yo podría suponer que quiero evitar que se borre, voy a colocar aquí el nombre del log, voy a colocar el tipo de log, si va a ser para solo lectura o va a ser contraborrado, hago una nota descriptiva y establecerlo. Y una vez que lo establezca, eso no se va a poder borrar. Ya esto lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos del tema de storage accounts, pero también aplica para esto. Ahora, lo que me interesa que vean aquí es esto. El clúster en este momento ya está listo. Yo podría perfectamente dedicarme a browsear el clúster. Para browsear el clúster o para conectarme al dashboard hay un comando que dice algo como AC espacio AKS espacio browse. La acción clave aquí va a ser el browse. ¿Por qué? Porque yo voy a conectarme a través de un browser. Lo que quiero es realmente desplegar el dashboard del clúster. Vamos a indicar siempre, recuerden, cuál es el resource group. El resource group aquí no se lo van a quitar de encima. Cuando estén trabajando con los clusters de AKS, el resource group es un parámetro que van a manejar siempre. El resource group, vamos a indicar el nombre del resource group y vamos a indicar también el nombre del clúster. El nombre del clúster es otro parámetro que tampoco van a poder quitarse de encima. Y se supone que el nombre del clúster es mycluster. Entonces el comando va a ser AC espacio AKS espacio browse menos resource-group, el nombre del grupo de recursos, y name, el nombre del clúster. De hecho, aquí hay un typo. Ahora, si ustedes quieren comprobar que eso esté correcto, veanlo aquí en este wizard. Se lo voy a mostrar simplemente para que lo vean, pero si no ha instalado el cliente de línea de comando, veanlo aquí, es el comando que les estaba mostrando. Esto se supone que ya yo lo hice, el comando de línea de comando ya lo corrí. Si no ha retraído las credenciales, veanlo aquí, ya esto lo hicimos, en la pantalla que tenemos atrás, y vean el comando aquí para conectarse al clúster. Pueden copiarlo desde aquí y pegarlo en su Azure CLI, o pueden simplemente escribirlo. Vean que yo lo tengo escrito aquí. Y vean un punto. Pueden recibir un mensaje como este, indicando que no se encuentra el kubectl, que el ejecutador no se encuentra, que no se encuentra en la ruta. ¿Qué significa este mensaje? Este mensaje significa que dentro de su path de Windows deben indicar cuál es la ruta para llegar a la carpeta, al folder donde está instalado este paquete. El paquete que permite que se pueda correr el cliente de interfaz de línea de comando. Voy a cerrar esa ventana, voy a borrar la pantalla y quiero mostrarles otro detalle. Si por A por B ustedes necesitan instalar el motor, por así decirlo, el paquete de cliente de línea de comando, ya les dije que el comando es AC espacio AKS espacio install menos CLI. Pero quiero mostrarles otra cosa. De hecho, es install. Una de las ventajas que tiene Azure CLI es que él va a mostrar lo más próximo al comando que estaban buscando. Vamos a... Estoy escribiendo mal el comando intencionalmente. Vean que aquí no estoy escribiendo la S. Azure CLI debería mostrarme cuál es el comando más próximo. Y lo ven aquí. El comando más similar a lo que usted está intentando es este. Entonces él siempre va a indicar cuál es el comando más próximo, el similar a la acción que queremos ejecutar.
Si yo en la vida real quisiera instalar el paquete de línea de comando, veanlo aquí, se va a descargar hacia esta ruta en el directorio de Program Files x86 y va a haber un ejecutable que se llama kubectl.exe para aquellos que me están preguntando por chat. Esto se descarga desde este URL que ustedes pueden ver aquí. Para dejarlo claro, este URL es un URL, por así decirlo, tercero. Ahí está la utilidad. Ahora, si yo voy a esta carpeta, Program Files x86, en el disco duro de la computadora en la cual estoy conectado, vamos a ver si en verdad la carpeta aparece. La carpeta aquí no se ve. Busquemos aquí en las descargas. Y no se ve. Entonces, cuando hacen esto, en este paso en particular, lo que quiero que observen es esto. El cliente se está descargando a esta ruta. Si yo busco, y de hecho veanlo aquí, va a ser más fácil así. Otro de los principales problemas que se tiene, déjenme que habilite esto aquí. Este tamaño está bien para ustedes que están atrás, sí. Si yo habilito esto, esta es la línea que necesito que les quede clara. Y eso se los voy a mostrar solo para una referencia, porque no es lo que vamos a hacer ahora. Pero quiero que tengan la referencia completa. Si, por ejemplo, vamos a start run y pego aquí la ruta. Veanlo aquí. En la ruta, y vean que es Program Files x86, tal y como está aquí. Lo que yo debo buscar es un archivo ejecutable, es un .exe. Es un .exe, no es un directorio, es un .exe y es este .exe que está aquí. Entonces, yo perfectamente podría hacer algo como esto. C dos puntos backslash y voy a ingresar a ese directorio. Y voy a asegurarme, ya el archivo lo vi, pero simplemente quiero que ustedes vean que el archivo está ahí. ¿Lo ven? Cuando yo hago esto, se supone que estando en esa ruta, que ahí donde está el archivo, a la hora de correr ese comando, eso debería funcionar. Pero lo que quiero que les quede claro es, yo necesito indicar en el path de mi máquina on-premise cuál es la ruta para llegar acá. Cuando estoy hablando del path, en pocas palabras, lo que quiero que les quede claro es esto. Aquí, dentro de las opciones avanzadas, vamos a buscar el tab de avanzados. Y aquí tenemos las variables de ambiente. El path al que yo me estoy refiriendo está ubicado aquí. Eso es lo que necesito que entiendan cuando les estoy hablando de eso. Esta línea de aquí. Y esta línea de aquí, como ustedes van a poder ver ahora, no está haciendo referencia al directorio donde está instalado ese archivo ejecutable. Y ese es el asunto que nos va a afectar ahí. Entonces, ¿qué necesito? Necesito colocar aquí la ruta hacia el directorio donde está el archivo ejecutable. Un detalle muy importante, si ustedes intentan acceder al clúster, al dashboard del clúster desde aquí, a través del Azure CLI,
y no por la conexión on-premise, se van a llevar la sorpresa de que muy posiblemente Azure les va a indicar una de dos, que no pueden correr esa operación porque el modo de browser no está soportado, pero no les va a indicar nunca que requieren tal versión de Azure CLI. ¿Por qué? Porque la versión de Azure CLI que se requiere para esto ya Azure la tiene por dentro. ¿Me explico? Entonces, por decirles algo, si este es el comando y lo pegan ahí, ¿lo ven? Este comando requiere un visualizador web, lo cual no se soportaba dentro del Azure Cloud Shell. ¿Por qué? Porque eso es correr un modo browser dentro de la instancia de Azure CLI. Entonces, esos son los problemas más comunes que les van a suceder. ¿Cómo arreglamos el problema del path? Agregando la ruta hacia el archivo ejecutable. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y luego, muy posiblemente, van a necesitar reiniciar la computadora para que el problema se resuelva. En conclusión, eso es lo que necesitan para un troubleshooting de ese tipo. Para finalizar, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Voy a borrar aquí. Ya el clúster está hecho, el clúster está up and running, ahí no tengo ningún problema. Puede suceder que ustedes necesiten revisar simplemente la información de, no sé, pongamos un ejemplo, cuántos nodos o cuáles son los nodos que están corriendo en ese clúster. Entonces van a llamar a la línea de comandos kubectl espacio get espacio nodes, y ese comando les debe retornar la información de los nodos. Lo que ustedes van a ver de los nodos cuando soliciten la información corriendo ese comando es una información muy básica que les va a indicar cómo se llaman los nodos. Vean las instancias aquí, cuál es su estatus. Ready significa que está up and running, hace cuánto tiempo, en ese caso 23 milisegundos, y cuál es la versión 1.9.6. Recuerden que les dije que la versión de Closer se puede mejorar. Ustedes pueden pasar de la versión 1.9, 1.6 a una versión 1.10, 1.11, que son las más actuales. Normalmente aquí hay un parámetro que se puede utilizar para que la salida del comando sea en un formato de tabla. ¿A qué me refiero con un formato de tabla? Simple y sencillamente que la tablita que se va a visualizar va a ser va a ser diferente a esta salida. Es este, perdón. Típicamente el comando les va a mostrar información en una tabla muy sencilla, así. Pero ustedes podrían utilizar una serie de parámetros utilizando el mismo comando y hasta la palabra de nodes. Por ejemplo, vamos a indicarle que O de output y que la salida la haga de una forma amplia, por ejemplo. Y esta vista nos da un poco más de información. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que si nosotros pudiéramos extender esto, vamos a ver que eso va a estar mejor presentado. Dentro de los parámetros, creo que si no me equivoco, podrían cambiar este por un... No, si no me equivoco. No, en este caso no está funcionando. Pero básicamente esa es la manera en la que ustedes pueden manipular la, la salida de la tabla. Y eso se puede capturar en un archivo, no hay ningún problema. Entonces, en resumen, esta es la manera en la que se crea el clúster. El clúster ya está funcional. Lo que vamos a ver en una próxima sesión es el cambio del path para poder visualizar el dashboard del clúster. Y vamos también a hablar de 1. Mejorar la versión del clúster. Vean que tenemos 1.9, 1.6. Si lo verificamos aquí, vean aquí 1.9, 1.6, pero nosotros podríamos llegar a la versión 1.10.3, que es lo que se conoce como la versión 11. Vamos a ver cómo mejorar el clúster y vamos a hablar también de cómo escalar el clúster. De una vez se lo voy a dejar claro. Sí, podemos actualizar la versión del clúster desde aquí, no hay ningún problema.
siempre y cuando tengamos presente que esto dura cierto tiempo. Y podemos escalar el clúster desde aquí, gráficamente en el portal, tampoco hay ningún problema. Pero esto nuevamente, por lo que estamos haciendo, porque la idea es aprender a hacerlo de cero, lo vamos a hacer aquí, en Azure CLI. En resumen, lo que hemos visto es la introducción a los contenedores, la introducción al servicio de AKS y cómo se crea el clúster, tanto a nivel de Azure, del portal de Azure, como a nivel de Azure CLI. Espero que para la próxima sesión, como les digo, cuando hablemos de cómo escalar el clúster en tamaño y cómo decrecerlo en tamaño y cómo mejorar la versión del software del clúster, puedan conectarse a ella para que podamos seguir viendo esos temas. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.